Listo, Olivia. ¿Listo? Hola, ¿qué tal? Soy Gracias, Liliana gracias. Buenas Esparza, ¿qué tardes. tal? Ay, Muchas gracias por recibirme. gracias a ti, Liliana, por acompañarnos. Vamos a dar inicio a esta 16ª sesión de el grupo de investigación desde Temiscira. Estas sesiones nos ayudan a compartir avances de investigación de diferentes campos del conocimiento. En esta ocasión tenemos la presentación de Liliana Julieta Esparza Ortiz, que está realizando su trabajo titulado Entre el Sol y la Muerte, Poemario y Poética. Liliana Julieta es alumna o alumna todavía, Liliana, eso sí, no pregunté, de la Sí. licenciatura en Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y bueno, está siendo asesorada por la doctora Evelia Arteaga Conde. En esta sesión, la replicante, quien va a realizar los comentarios al trabajo de Liliana, será Claudia Jalife Montalvo, ¿sí? Entonces, igualmente de la UACM, ambas doctoras. Entonces, bueno, les he dado la palabra a Julieta. Pero antes de que nos comparta su tema, también les comento que, bueno, la sesión está dividida en varias partes. La primera es la exposición de Julieta, en la que nos comparte, ¿no?, cuáles son los avances que tiene, cómo ha trabajado y sobre todo pues esta visión meramente suya que está imprimiendo a la creación literaria, ¿no?, dentro de la temática que trabaja. La segunda parte es la réplica de la doctora Claudia Jalife y la tercera parte, bueno, puede estar compuesta entre comentarios de la asesora y comentarios del público. Por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, también la puede emitir en ese momento. Y bueno, ahora sí, muchísimas gracias por su asistencia. Liliana, te dejo la palabra. Gracias. Sí, este es un trabajo que ya está hecho con la intención de que funcione para la titulación. Ya terminé todos los créditos y ya nada más estoy en el cierre, digamos. Entonces voy a compartir pantalla. Hice una presentación de PowerPoint y se las voy a compartir para que se pueda ir, digamos, siguiendo. El poemario se titula Entre el Sol y la Muerte, y esto que vamos a ver ahora, que yo les voy a presentar, es la poética. El poemario no como tal, porque si no, además nos llevaríamos, yo creo que el doble de tiempo, pero bueno. Empiezo. No se cambia. Cámbiate. Bueno, en el poemario lo que es una especie de espejo donde están reflejadas las luchas internas y las revelaciones sobre la existencia humana en un mundo que es inasible. A lo largo de los poemas, pues está presente el fin, ¿no?, la muerte, por eso se llama así. Digamos que siempre estoy haciendo, me estoy remitiendo a lo que es el título global del poemario. Y está, por supuesto, está el amor, ¿no?, tanto en la parte de la efusión como tal, y también su pérdida. Siempre hay contrastes en general en los poemas. Y lo último es que este poemario es un espacio que yo considero que es de poder, porque ahí puedo indagar y desafiar y redefinir las percepciones que tengo, tanto personales como del entorno. Digamos que el hilo conductor de todos los poemas es una convergencia entre Eros y Tánatos. Si bien nunca aparecen, digamos, como personajes directos, siempre estoy evocándolos a ellos, ya sea a uno o a otro, o cuando digamos, como cuando se complementan, cuando están presentes ambos, ¿no? Así. Entonces, bueno, en cuanto a la vitalidad, que es lo que representa Eros, yo tengo un poema que fue así como fui preparando la presentación, poniendo fragmentos de algunos poemas para poder ir ejemplificando. Entonces, bueno, tengo uno que se titula Poesía. Paseo de voces que se ondulan hasta palmear al sol, dejando una muestra silenciosa que conmemora los linderos de la tierra y los desgastes del tiempo sobre una hoja de papel. Y en cuanto a Tánatos, a la mortalidad, el símbolo de finitud,
Tengo otro que se titula Órfico, que en general de todos nada más son fragmentos de todo lo que está aquí, digamos, comprendido en esta presentación. Órfico dice: rasgos desnudos de un destierro antologan el acto de morirse, ruptura de la indefensa nada, láudano que trasviste al cuerpo de instante. Luego, bueno, la cosmogonía que encierra el poemario, sí, por supuesto, está, como les comentaba, Eros y Tánatos todo el tiempo presentes, pero está aterrizado en un mitema que es catábasis, anábasis, porque en general en los poemas se muestra esta parte del descenso a las partes más oscuras de pronto del ser humano, y luego viene la anábasis, que es como una renovación, un resurgimiento de esas profundidades. Y para eso tengo también dos poemas. Víspera. Tierras guardianas del eco de la lluvia que se arrastra, ramajes atardecidos, nostalgia de un tiempo sin alas, viento, quebranto de cielos que colman los espacios verdes de bruma, reverberación entintando el silencio, sombra hecha polvo, ceniza de la luz. Y el contraste sería lúdico oficio. Bueno, no el contraste en cuanto al contenido del poema, pero sí en cuanto, digamos, a la anábasis. Más allá hay otros ruidos, otro cielo de sol que tutela mi callada y escondida escritura. Lúdico oficio consagrado a desilvanar el enamoramiento de las palabras. Ahora, el poemario está seccionado en 3 partes. Cada una de ellas funciona como un microcosmos, digamos que si las tomáramos de manera aislada, tienen, digamos, hacia el interior un discurso propio, hablan sobre una temática determinada, pero o sea, estas 3 partes encajan muy bien y arman todo el discurso total del poemario. La primera sección se llama Diáspora del Universo, que es donde exploro la memoria y el origen. La segunda es Cadencia Telúrica, que está centrada en la intimidad y la sensualidad. Y la última es Palpitante Desgarro, donde abordo el dolor y la pérdida. Las 3, bueno, pues van discurriendo por paisajes emocionales distintos, pero como les comentaba, bueno, integran un todo y que hacen referencia nuevamente al título, digamos, del poemario como tal, porque empieza justamente donde dice entre el sol y la muerte, ¿no? Y así es como van discurriendo las 3 partes. Hay influjos literarios presentes en el poemario y digamos que se caracterizan porque hay herramientas a las que yo recurrí y sobre todo corrientes literarias a las que yo recurrí, pero no tanto como para copiarlas, digamos, ¿no? Sino realmente yo debo decir que primero escribí el poemario y después tuve que hacer la poética, ¿no? O sea, yo no escribo al revés, en cuanto a que primero, digamos, como que técnicamente yo estudié de qué se trata y en eso yo lo quiero aterrizar. No escribo de esa manera, yo escribí, después tuve que enfrentarme a descubrir qué es lo que había yo hecho, ¿no? Eso fue realmente un reto muy grande, porque de verdad que tuve como que entenderme qué es lo que había yo creado, no nada más como los poemas en sí, ¿no? Cómo los había yo construido, si había habido, digamos, algunas influencias que estaban presentes. Y bueno, en principio yo pude detectar el hermetismo literario, que por cierto, algo que le quiero comentar a Claudia en particular es que esta sección no estaba desarrollada cuando yo le entregué el texto, ni tampoco a Evelia, no estaba desarrollado, pero cuando estaba yo preparando esta presentación, pues sí, notaba que era una laguna muy grande que la tenía yo que incluir, entonces en estos días fue que realmente lo hice, por eso están que no se los compartí previamente. Pero bueno, ahora va a haber cuentos todo el día. Pero bueno, el hermetismo literario, eso es lo que yo encontré en una de tantas cosas.
Y es porque es una forma de escritura que es compleja, que tiene un lenguaje enigmático y hay muchos simbolismos que son como muy densos. Un ejemplo de esto es el poema Cimas del Olvido. En la orilla de las cosas están las palabras, cuerpos de viento que escudriñan las cimas del olvido y rasgan la noche en la clandestinidad de una muda perfección. Otra presencia es el vanguardismo, donde hay mucha experimentación de la forma y el contenido. Un ejemplo de esto es Eretismo, donde el poema está armado con esta como especie de cascada, donde voy dejando que el verso se vaya como soltando a lo largo de la hoja. Tientos te impelen a salir resucitada, te engolosinas, antojadiza, reincidente, hasta que te retrae su fana. Otras presencias fueron el posmodernismo, por ejemplo, donde hay reflexividad y siempre estoy haciendo metaficción porque luego hablo de la poesía en la poesía y cosas así. Y tengo este poema que se llama Estado de Escritura. De la mano de una mujer levantas la cortina del silencio, tras la que discurre la soledad y alcanza figuración el viento. Inauguras el poema, estado de escritura que da cuenta de los ritos a los hombres. Otra presencia esta es la de la literatura experimental, que ahí es una parte que me gusta mucho, que es innovar con el lenguaje. Todo esto se los voy a explicar un poquito más adelante. Ahorita nada más son así como esbozar de lo que se trata en estas corrientes, pero más adelante voy a ser un poco más explícita. Entonces, tengo este ejemplo donde también se desafía la linealidad, digamos, de la construcción tradicional de los versos. Posesa, holgura entre bocas, intemperie vuelta recinto, para aposento tuyo me he construido. Soy latido llevada a cuesta, despunte de piel en un soplo. Y finalmente el simbolismo, donde hay lenguaje figurativo e imágenes evocadoras. Neblina, túnica flotante, nuboso aliento, brotas apacibles sobre los cuerpos de agua, colmando los paisajes y las dudas. Hay una parte que es muy característica del poemario, que es el efecto óptico, es la disposición de los versos, ¿no? De cómo está acomodado el texto. Y lo que yo busco con esto es que la forma del verso, digamos, como que acompañe el contenido de lo que se está diciendo, ¿no? Que la lectura se vaya fluyendo en ese sentido. Y entonces voy creando una experiencia que sea tanto visual como eufónica y tengo mudanza como un ejemplo. Mudo espacio y tiempo ciego prodigan este alumbramiento, mojado resplandor me acuña el semblante. Otra característica es que suprimo los signos de puntuación. Solamente dejé algunos signos de interrogación cuando era muy importante que se quedara claro que era una duda, que era como un cuestionamiento dentro del poema. En este ejemplo en particular, también usé las cursivas en muy pocas ocasiones, pero aquí es, digamos, como que tiene cierta función, como si fuera un vocativo, digamos, ¿no? Esto es como si fuera una reflexión interna y de pronto quiero hacer como contacto con alguien de afuera. Entonces, bueno, este se titula Cavilación. Mi tiempo corre en otro sentido al tuyo. Sus órbitas paralelas, lejanas, no se tocan en ningún punto, aunque acaso lleguen a interceptarse en el infinito, como lo hicieran en el origen. Quisiera que fuera ahora. La estructura sintáctica, yo la usé mucho para experimentar con esta flexibilidad y ahí está la presencia de la yuxtaposición. Entonces tengo ideas que pueden ser, tienen connotaciones distintas para crear imágenes. Un ejemplo está en Una mañana de sol absoluto. Hablamos sin conversar.
No tenía más vida que la incertidumbre, sin otro horizonte que el minuto venidero. Pasó un tiempo informe. Y el encabalgamiento, donde el verso no termina en una sola línea, sino que continúa. Y un ejemplo es Llamas de soledad. En ese mar de noche hallaré una lluvia lisa que selle mi desesperación, cuando solo por nostalgia siga yo acechando las formas originales. En cuanto a las figuras retóricas, aquí cité 6, que es, por ejemplo, la metáfora, frutos de la soledad, hemos madurado. Son versos aislados, no necesariamente están tomados así consecutivos de ese poema, pero digamos que son donde están presentes las metáforas. Para la personificación está larga noche de rostro oculto y la piel de mi noche. Para aliteración, y recuperan sus estáticos ritos osados, impulsivos. El hipérbato, malogrado imperio órfico, que como tardío testigo. Y otro ejemplo, obsedido Himeneo, isócrono asalto. Para la anáfora está de viento, de luna. Otro ejemplo, ni la vida ni la muerte, a morderse a ellas, a los latidos y a las palabras. Y por último, la elipsis. No podría estar sin lluvia, ni su tacto o ceseo. Luego tengo alteraciones lingüísticas, que es una característica del poemario. Y por aquí, para estas alteraciones lingüísticas, lo que hago es que genero nuevas palabras. Y aparte hay palabras que, digamos que ya entraron en desuso y entonces yo las vuelvo a usar, o sea, las vuelvo a traer. No son tan, digamos, como que no son tan antiguas, pero son palabras que casi no se usan mucho en la cotidianidad. Y es que como que siento que esas son las que les toca. Algo que pasa mucho en el poemario es que, digamos que los versos se escogen solas sus palabras. Hubo un verso por ahí que me tardé de verdad, literalmente meses en encontrar una palabra, ¿no? O sea, yo lo leí y decía, no, no queda, no queda, hasta que encontré cuál es la que quedaba. Y bueno, ejemplo de estos nuevos términos, tengo uno en sexo solar. Andante olvido que nos umbilica en una sola sangre. Otro ejemplo está en ensoñación, que esto más bien es para las palabras que están como que habían sido relegadas al mutismo y que yo las vuelvo a traer. Atronando los silencios con sus designios arcaicos. Y luego hay un tejido de voces. Está la presencia del yo lírico y el yo poético. El yo lírico es más bien como de un tono confesional, o sea, ahí estoy como muy como retratando, transmitiendo, se plasma directamente, ¿no? Mis emociones ahí están directas y es a través del yo lírico. En ese ejemplo está abandono. Era el tiempo en que creí ser feliz, el del vuelo brioso, que nada detiene y a nadie espera. Y el yo poético más bien es para una exploración, es más una voz literaria, donde también se busca que sea una exploración de temas universales. El ejemplo en este caso es Neblina. Tras la noche tersa, escabulléndote del albor, fantasmal y apelmazada reptas. La presencia de la lírica femenina fue una manera de estar explorando en la identidad de las mujeres, mía, de hecho, empezando por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, hay como elementos que hablan de
o retratan una emancipación, una autoafirmación, ¿no? Busco también como pluralizar la vivencia de lo femenino, muestro las fortalezas, la resistencia, la vulnerabilidad. Hay un ejemplo que se titula Giné. Somos quienes dispersaron la danza de ausencia, esa que crea los espacios donde no somos, aunque ciertamente estamos. Y hay otro elemento que se refiere a una forma de escritura donde el lector no está invitado, digamos, en la dupla para, o bueno, más que, sí, bueno, en la ecuación para escribir. No es tanto que no sea el interés que la obra, los poemas no sean leídos, sino que a la hora de escribir es un proceso de introspección y de solitud total. Entonces es como para desencadenar a la poesía de tener que ser muy clara, muy explícita, como incluso que sea como que tenga que conceder, ¿no? Para que otra persona la pueda comprender. Si bien los poemas no son del todo herméticos, sí son muy sintéticos. Elimino muchos elementos, casi no uso preposiciones, no uso artículos, o sea, voy eliminando lo más que puedo, me voy quedando nada más como con la esencia de la imagen. Y entonces, bueno, sí yo entiendo que muchas veces hay como que leerlos muy pausadamente, quizá no se puedan leer tanto de un jalón, hay que leerlos pausadamente porque aunque no son tan crípticos, sí hay que ver qué fue, digamos, el sentido de lo que se quería expresar, porque digamos que gramaticalmente no está dicho, hay como que descubrirlo un poco. Entonces, un ejemplo de esto es llama del oficio. Callada, camino la llama del oficio y devoro las antiguas tablaturas, confinándome al amparo de la soledad. Velando el sonido del silencio, descubro las carnestolendas tardías de las palabras, que van pariendo viento, latidos y una noche desperezada. El fulgor del verso trueca en vivo el vocablo. Y ya para cierre, pues sí he leído poesía. Eh, Aquí cité nada más, digamos, 6. No sé si sea tan conveniente como pretender poner a muchos. Tendría yo que hacer como una depuración, a lo mejor, y de veras nada más quedarme con muy pocos escritores. Lo que yo hago en el texto, básicamente no en el poemario, sino en la poética, es que hago como una especie de diálogo, por decir así. Es como cuando uno ve o lee algo y se te ocurre o te mueve algo y eso te provoca para que tú escribas. No necesariamente es ni emular, ni copiar, ni sentir que estoy inspirada en, pero sí hay algo que se mueve y que se conecta y que hace que escriba, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que los primeros que se me vinieron a la mente pudieran ser Safo, Rubén Bonifaz Nuño, que de hecho fue el primer poeta que yo conocí, por decirlo así, pero me refiero en obra, a Constantino Cavafis, Rosario Castellanos, Miguel Hernández y Eliseo Diego. Y bueno, pues la lista es un poquito más larga, pero no quiero ser tampoco tan exhaustiva, más que exhaustiva, como precipitarme y exagerar en eso, ¿no? Y es que lo que sucede es que, bueno, pues todos ellos, yo creo que casi todos los poetas, o muchos, los temas que se abordan en las obras son el amor, el deseo, la pérdida en sus diferentes manifestaciones. Y claro que en estos poetas están presentes, ¿no? De pronto, sí son como muy desgarrados, la verdad. Por ejemplo, simplemente me acuerdo de Rosario Castellanos o de Rubén Bonifaz Nuño. Bueno, no se diga de Miguel Hernández, y eso es un desgarramiento total, pero de todas maneras es un trabajo como muy amoroso por la palabra y por la forma de expresarlo. Entonces, eso es lo que a mí como que me prende y me convida. Y entonces al final en esa sección de la poética, lo que hago es que hago un diálogo. Entonces selecciono algún poema, algún fragmento de ellos, y entonces yo pongo un poema mío que tenga que ver a lo mejor con el tema, a lo mejor con el tono, ¿no? Y bueno, pues eso es la presentación de hoy. Muchísimas gracias.
Al contrario, muchas gracias, Liliana, por compartirnos tu trabajo. Es muy interesante oír esas combinaciones que realizas, pero bueno, tengo preguntas, pero después de la réplica y la intervención de tu asesora. Le dejo la palabra a la doctora Claudia, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todas. Muchas gracias por la invitación y fue un placer haber leído a Liliana. Em, bueno, te conocí mucho pues, las clases y lo que puedo decir de ti es que efectivamente en tu creación eres muy empírica. Sin embargo, eso no deja de ser que lo que tengas detrás de las lecturas que hayas hecho, tengas un bagaje justamente en lo que es hacer o la creación de la poesía. Em, eh, no sé, la intuición o la manera que me he relacionado contigo, creo que sí noté mucho esa, como el forzarte al hacer una poética, porque yo sé que tú eres un alma libre y que cuando te piden hacer como reflexionar en torno a ti, a tu creatividad, pues a veces es un poco complicado, ¿no? Porque es ponerse en un lugar ajeno, pero también ajeno, pero al mismo tiempo que pertenece a ti, ¿no? Justo comienzas hablando de Diotima, ¿no? Me llamó muchísimo la atención. Yo sé que tú la centras, obviamente, pues en lo que habla del amor, en lo que rompe, ¿no? Platón a través de Sócrates diciendo y hablando de Diotima como este personaje que si bien, pues tiene una visión a través de quien lo dice, ¿no? Del propio Platón, pero da un sesgo a la conceptualización del amor. Y es un sesgo muy importante o también muy complejo. Y creo que estas cosas que desde el punto de vista femenino vemos, son captadas también por los hombres, pero a veces son como un poco complicadas, ¿no? Porque nosotras somos, a lo mejor a veces mordaces, somos sumamente intensas, somos complicadas, somos, ¿no? Y una serie de adjetivos que vienen detrás. Pero me dio muchísimo gusto que hablaras de Diotima justamente porque estás marcando la manera en cómo vas a abordar en tu poesía el amor. No es un amor del cual estamos acostumbrados a lo mejor, que leemos con los hombres, etcétera, sino que es algo que rompe un poco y que va más allá. Y es curioso que tú lo hayas visto desde ese lugar, ¿no? A ver, esperen. Yo desde la filosofía, ¿no? Desde reflexionar, ¿no? El hacer toda esta reflexión interna, pues yo me ubico como en este lugar, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando justamente eso, ¿por qué no comenzar? Bueno, ya que hago una acotación, ¿no? Con respecto al poema que le dedicas a Yetet, perdón, y que dice, si el poema fuera mío, ¿no? En este caso, si la poética fuera mía, y es un poco, eh, haciendo alusión a esto, sí, ¿sabes? Diotima marca, ¿no? Rompe con esos diálogos, rompe con eso que estamos acostumbrados a oír del amor y de repente nos pone en un escenario diferente, ¿no? Y te vi así como en este escenario, pero además vinculada con la lírica femenina, ¿no? Ahí yo me pregunté, pero bueno, eso ya más adelante tú lo vas a reflexionar. Por ejemplo, ¿por qué no empezar con la lírica femenina? ¿No? Empezamos con el amor y después, más adelante me di cuenta que justamente, porque, bueno, déjenme comentarles que primero leí la poética y después leí el poemario. Siempre hay
pues, ¿qué es lo que lee uno primero, no? Si leo los poemas y luego leo la poética, ¿no? Si, ¿cómo le hago? Entonces, me atreví a empezar primero por la poética y después por el poemario. Y entonces cuando leí tus poemas, claro, ya me vino la, la, la reflexión de por qué lo hiciste, ¿no? Y claro, en ellos veo como esta manera de todo empieza a partir del amor, es como el punto de partida, el amor como la génesis, ¿no? Hasta diría, me atrevería a decir yo, la génesis, después de la génesis, o el génesis, perdón, el génesis, ¿no? Vas con este principio que es un principio en donde hay un amor, pero después se va complejizando porque el amor no lo es también miel sobre hojuelas, sino que hay desamor, hay reflexión, incluso uno se reflexiona también en el amor su ser, el ser mujer, y cómo después de todo esto maravilloso que es, bueno, hay un poema que es brutal, excelente, que no sabes, estaba yo así de, ay, qué hermoso, ¿no? Y de repente, ¡paz!, bajas y dices, bueno, sí, todo esto, pero también está la muerte, ¿no? O sea, todos tenemos un principio, está aquí el florecimiento, pero también está lo limitante, está la muerte. Y entonces, dije, claro, claro, por eso empezamos, ¿no? Por eso es esta reflexión hacia Diotima, que es pequeña, pero que das como a entender hacia dónde lo encaminas. A lo mejor, si fuera mi poética, a lo mejor vincularlo con la lírica femenina, ¿no? Como que ahí se está vislumbrando, como hacia dónde podemos a lo mejor, o sea, ir, es decir, cuando es esto primero que dices, te veo como Diotima en todas las etapas del poemario, ¿no? No solamente con respecto al amor, sino también a la muerte, sino también al desamor, sino también a muchas otras cosas que tienen que ver. Y justamente como lo, lo enlazas con la muerte, ¿no? Entonces, creo que ahí a lo mejor podría ser que lo incluyeras en la lírica femenina. Em, bueno, es una sugerencia, ¿no? Claro. Em, eh, hay infinidades de formas de amar, ¿no? Y también de morir, ¿no? Es sumamente compleja, pues, la manera en cómo, por ejemplo, las mujeres escribimos, ¿no? O sea, cuando entramos al mundo de la literatura femenina, es así como la misma Rosario Castellanos, ¿no? Entonces, es decir, la manera en cómo nos vinculamos con la vida cotidiana, pero también no solamente con la vida cotidiana, sino con las otras esferas del mundo, ¿no? Es como un panorama mucho más complejo y total, no, total exagero, ¿no? Mucho más complejo y completo de lo que se hace, ¿no? Em, Podría decirse el canon, ¿no? Aquí voy a empezar a hablar de cosas medio escabrosas, pero bueno, creo que de repente, bueno, veía en la manera en cómo explicas en la poética, sobre todo me llamó la atención el efecto óptico. ¿Y sabes qué hice? Me atreví a hacer una cosa súper loca, porque en uno de los poemas, ¿no? Me invitó como a pensar no solamente como un efecto óptico, sino también como una respuesta sintáctica. Entonces, de repente veo como que este efecto óptico también va muy ligado a los efectos sintácticos que das en tu poesía. Y me atreví a hacer una cosa loca que es, que ya no la tengo aquí porque no sé dónde la dejé, pero por ejemplo, en uno de los poemas pones
los fragmentos, el primer verso, el segundo, y se me ocurrió intercalarlos. Incluso hasta le puse 1, 2, 3, y no lo traje acá. ¿Y qué crees? Que tiene un sentido, y dije, wow. Entonces, el intercalar la primera con la segunda, o sea, tenía o sea, no se perdía el sentido, ¿no? Y a eso quería decir, que no solamente esto óptico lo dejaras como un efecto solamente de lo que quieres dar a entender con los espacios, los silencios, puede ser con a lo mejor la fluidez, no solamente con eso, sino con la manera que sintácticamente podemos combinar los versos. Entonces, creo que también ahí tiene como un poco de, 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 de concordancia, si lo pudiera decir, no es la palabra, sino de Correspondencia. correspondencia, exactamente, de correspondencia entre este efecto óptico y lo sintáctico. Incluso el mover, eh, eh, el moverlas no implica como un cambio de sentido, al contrario, ¿no? Entonces, bueno, ahí como también verlo. ¿Sabes? Me pasó algo curioso, porque cuando vi tu texto, vi algunos, por el efecto del borrar, los vi subrayados. No se quitó eso, ya, ok. Y entonces, ¿sabes qué pensé? Dije, wow, o sea, está subrayando, es que eso está, me pareció genial, pero aquí en mi cabeza loca, ¿no? Cómo lo presentas y subrayas una cosa y lo dejas. Y entonces digo, claro, eso que pareciera un error, a veces puede ser como, pues sí, esto como que lo borro, pero ahí estuvo y se queda una huella. ¿No? Una huella que a lo mejor representa. Obviamente, para ser uno que está pues escribiendo y estás borrando, tachando poniendo otras palabras, pues uno lo entiende así, pero cuando lo vi dije, ay, mira, qué chistoso, ¿no? Ya después me di cuenta que era parte pues De de las correcciones. las correcciones y dije, porque además me regresé a la poética, dije, a lo mejor tiene que ver con un efecto de tachar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque a veces, ya empezó como mi imaginación loca, ¿no? A ver, claro, ¿qué es lo que a veces tachamos, ¿no? ¿Qué es lo que quitamos? Pero pues que ahí quedó. Entonces lo quitamos, cambiamos, pero ahí quedó como una huella, ¿no? Ahí hay algo. Entonces empecé a imaginar así cosas como de wow, es como de repente lo que uno se atreve a decir o lo que uno dijo, no, esto es mucho, demasiado, mejor lo quito. Y entonces así como esta parte de crear la poesía, pero pues también decir, bueno, esto, pues no, como el tachar algunas cosas y recrear, ¿no? Eso me pareció, pero bueno, eso fue parte de mí como lectora. Qué bueno, qué bueno. Me pareció muy genial, yo dije, wow, ¿no? Pero no. Entonces, a lo mejor eso puede ser que pues lo pienses, porque a lo mejor a veces puede ser que en la poesía podemos tachar, pero se queda ahí y podemos saltarnos a otro, ¿no? Y entonces el efecto es de ¿por qué lo tachó? Porque está ahí, ¿no? Ajá. Hay como un recurso también, no sé, igual es una locura mía que tiene que ver con, bueno, como te conozco, veo cuál es como tu manera de manifestar, ¿no? Y un poco pensé también con la supresión de signos de puntuación, que yo creo que están muy bien porque, ¿sabes? Los signos de puntuación también tienen que ver con el flujo de conciencia, con esta manera en que nos estamos diciendo, que estamos hablando, que es algo que es fluido, que no queremos que nos detengan. ¿Por qué? Porque lo que queremos dar al otro es que reflexione, ¿no?
esto es como lo directo mío, y vean cómo hay algo, cómo no hay nada que lo interrumpa, ¿no? Este flujo de conciencia que a lo mejor se hace en la narrativa, pero que me pareció muy importante cómo lo hiciste, pues, en la poesía, ¿no? Em, y bueno, esto de las alteraciones lingüísticas me parece muy importante, ¿no? Porque también viene dentro de la creatividad de cómo eres, de tu esencia y de algunas cosas que manifiestas, ¿no? Por ejemplo, esto de eros, erótico, ¿no? Sí, Y cómo lo transformas también me llamó muchísimo la atención porque es una manera de apropiarse, ¿sabes? Es una manera de decir, a lo mejor las palabras que utilizamos, esas no me son eh, con sentido. Entonces yo voy a crear estas palabras que a mí me hacen sentido, ¿no? Y las voy a explicar. Y eso es muy importante porque además habla también de esta manera creativa, lingüísticamente hablando, y de la noción que tienes también de las palabras, no solamente como a nivel sintáctico, sino que también en el significado de las palabras y cómo lo verías tú. Y eso me parece muy importante, ¿no? Muy importante y que le da un plus también a tu poesía. Entonces, me divertí muchísimo leyéndote, pero también sufrí, ¿no? También me puse en la soledad, en esta soledad, y algo que tú mencionas, que es bien paradójico, dices, no, es esto de no considerar al lector, ¿no? Pero, ¿sabes? En mi caso, en lugar de decir, ¿cómo que no considerar al lector? A ver, fue como un reto, ¿no? Dentro de esto que mencionas, y digo, a ver, pero yo sí me considero en esto, ¿no? Obviamente tú hablabas en otro sentido, y ahorita que lo mencionabas, y en determinada poesía, ¿no? En todo, ¿no? Y me pareció como un poemario muy íntimo, muy personal. Eso no quiere decir que no se pueda compartir, que la poesía no sea así, pero me pareció que tu corazón estuvo como abierto así totalmente, ¿no? Entramos a tu corazón y te vimos ahí en esencia. Otra cosa que me llamó mucho la atención es como, ¿sabes? Estoy leyendo mucho ahorita a Giordano Bruno y esto de la magia de la memoria y de las palabras. Y creo que te visualizo mucho como en la magia justamente en las palabras, ¿no? La hacedora. em, Esto del sexo, como el plexo solar, ¿no? Del sexo solar. Me dio mucho sentido, claro, porque yo lo relaciono con esto y entonces decía, no, es que es plexo solar, no, es sexo, ¿no? Entonces ni lo puedo decir, ¿no? Justamente por la creación de las palabras. Y esto de interactuar con esto místico que forma parte de tu espiritualidad, que forma parte y como esta, que es como muy íntima, pero también con lo demás, ¿no? Que tiene que ver también con la reflexión a nivel literario. Que eso es algo, pero además, bueno, claro, me imagino de la mano de Belia, bueno, pues enriquecieron muchísimas cosas que tienen que ver, pues, al nivel de la antología, por ejemplo, ¿no? Y de la filosofía. Entonces, creo que eso hizo todavía mucho más enriquecedor la poética y lo que tú querías. Creo que en ese sentido, de repente sí te vi como un poco entre allá y acá, como que no sabías cómo estructurar tu ser literario. O sea, el de la escritora, ¿no? El de la escritora, el de la creativa, está como bien parado, pero de repente como situarte en el ser literario, en qué es lo que yo escribo, qué es lo que estoy haciendo, sí te costó un poco el trabajo, ¿no? También lo dijiste y lo noté un poco en la poética, así como de, es que yo
como para dónde voy, pero ¿sabes qué? Te felicito porque lo lograste, ¿no? O sea, lo más difícil lo lograste plasmar. Ya es cuestión como de poner un poco más, de ahorita que lo dijiste tú, ¿no? Tú misma estás diciendo que ya al leerlo, al estar más calmada, pues ya viste como por dónde también integrar más información. Entonces, pues no sé, yo creo que bueno, si me dan otro poquito de espacio más adelante y que pueda yo retroalimentar, porque bueno, se me van, quise hacer como eh, mis anotaciones, pero pues realmente son muchas las cosas que tocas, ¿no? Y que pues enriquecen mucho. Y bueno, creo que sería por el momento todo. Muchas gracias. Espero haber Gracias. sido clara. Sí. Muchas gracias por la retroalimentación. Evelia, ¿quieres comentar algo? Muchas gracias, gracias Claudia por tus comentarios. Me encanta que digas me divertí y lo sufrí, está súper. Y que sea como una experiencia pues tan íntima. Y tienes toda la razón, a Liliana le costó muchísimo aplicarse en la poética. Ella llegó a mí ya con su creación hecha, como en general siempre llegan los chavos a ti cuando eres directora de tesis de creación. Ya tenía pues, su poema armado, entonces pues empezamos a trabajar, a ver cuál podría ser la línea, y ella me decía lo dijo, ya, pues es que yo no escribo así, o sea, ¿cómo? No sé. Pues bueno, yo la presioné con este seminario. De hecho, Ya quería huir. ajá, querías huir, ¿verdad? Hace 15 días. Pero la verdad es que es para esto es el seminario y nos vanagloriamos, Cecilia, Olivia, Ale y yo, de poder tenerlo para impulsar, pues a las investigaciones, pues, ¿no? Los estudiantes que están terminando. Ha habido presentaciones de gente que ya tiene la tesis hecha, ha habido presentaciones de gente que la tiene muy al principio, y tú que la verdad ya casi está, ¿no? O sea, capaz que falta un poco más en cada apartado, porque pues el informe que le mandaste a Claudia, ¿no? Fue ya con mucha presión, tú me decías, dame un mes más, o le dije, no, ya ahora mándalo, porque en un mes más me ibas a decir, dame 15 días más, dame otro mes. Entonces, bueno, la verdad es que resultó muy bien. Te felicito, te aplicaste muchísimo, ¿no? Incluso esta última sección, que supongo que tienes autores específicos, la vanguardia, el hermetismo, que eso no lo habíamos platicado, pero pues está súper, que es parte de esta poética que pues en general les cuesta trabajo, porque en general es así, ya sea poema, ya sea novela, ya sea cuentos, pues ustedes escriben, así, pues yo ya escribí mi novela y ahora ¿qué voy a decir? Pero la verdad es que salen cosas muy interesantes y también, como dice Claudia, fíjense, les cuento que este semestre estoy estudiando seminario de tesis de creación, y, y un día discutimos qué va físicamente primero, si la poética o la creación, porque no está en los lineamientos. Y hemos visto tesis, o sea, trabajos de otros compañeros, pues, en donde va antes poética y antes creación. Y en general los chavos defienden que primero va su creación. Es mi creación. Y yo, esto es lo que hice. Y después ya la universidad me obliga a explicarla, pues después como mi poética. Y tienen Sí. razón, ¿no? Tienen razón, aunque el razonamiento de Claudia también es interesante, pues. O sea, primero, como me meto un poco y ya después al leer la creación, pues entiendo como lo doble. Entonces, Sí. bueno, es una manera de titularse pues muy única, muy específica. Ahí dice Leti, claro, primero la creación. Pues sí, la verdad es que sí. Muy única, muy específica de la carrera de creación literaria. Eh, y pues bueno, ya nada más, ya platicaremos de algunas cosas que dijo Claudia. Sí. Pero te felicito, Liliana. Fue muy buen esfuerzo el que has hecho y el que seguro seguirás haciendo, y ya está casi. Ya está Felicidades. casi. No, pues me encantó estar acá. Muchísimas gracias. Todo lo que mencionó Claudia, lo que mencionaste tú.
Evelia es como una buena terapeuta, no te dice nada, pero como presiona, tan bonito, suavecito, ni lo sientes y ahí está. Entonces, pero me iba diciendo las cosas a cuentagotas para que el pánico fuera como dosificado, pero yo cada vez me petrificaba peor y bueno, pero fue muy buena experiencia, efectivamente. Siento que yo la leí, o sea, yo ahora sí que ensayé, ¿no? Y dije, no, hombre, me tardé chorrísimos. Ahorita que la leí, dije, híjole, no dije nada, ¿no? O sea, ahorita que la vi, dije, ni dije, o sea, me quedé muy técnica. Eso es lo que pasa, que mi sensación es que me quedé muy técnica y todas las partes como que se podrían, por decir, como entender. Y simplemente a la hora de escoger los fragmentos de los poemas, es que se rompe el sentido. O sea, si a mí me entregan un pedazo de poema, no me hice nada, ¿no? O sea, dije, bueno, entiende que son ejemplos bueno, que cómo pusiste que no pusiste signos de puntuación o que lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, la parte de la apropiación del lenguaje es algo que sí, soy muy obsesiva con eso, ¿no? O sea, a nivel neurótico. Entonces, me gustan las palabras, ¿no? Y veo una palabra y oh, así, no, maravilla, ¿no? Y la almaceno. Y me acuerdo de ellas y efectivamente tengo una libreta chiquita que es específica para eso, para cazar palabras, ¿no? Como si cazara yo mariposas o colibríes, que no se vayan, que no me vean cuando me voy acercando. Entonces, sí, esta cuestión del efecto óptico, sí me tardo mucho, en escribir. O sea, me tardo muchísimo. Hay un texto al final que dice confidencia, pues, o sea, me tardo años, años en lo que yo logro hacer, ¿no? Y sí, hay muchísimas cosas que no publico porque las voy como depurando y digo, no, esto ya no queda, esto no va bien, en fin, lo que sea. Pero volviendo al efecto óptico, de cómo se pueden intercalar los versos, sí, yo veo que, yo no he jugado a intercalar verso con verso, pero sí he visto cómo si muevo las estrofas, ¿no? Hasta que obviamente como que yo digo que ahí es donde es su lugar. Es que pasa una cosa muy rara, de verdad, yo se los prometo que no es pose. O sea, de verdad el poema escoge qué forma necesita y escoge qué palabra es la que le toca. Y por eso yo creo que al menos yo escribo así como voy limpiando, quizá por eso hay tantas tachaduras que mencionaba Claudia, porque son las correcciones, ¿no? O sea, que las marca Word, y según yo el archivo que había yo mandado estaba ya sin esas cosas, pero bueno. En general, me llevo mucha información valiosa, tomé nota de cosas que me parecen que sí, por ahí también se puede seguir como abundando, ¿no? Y pues les agradezco a todas el haberme recibido acá. Ya se me quitó el susto. Muchas gracias. Gracias a ti, Liliana. ¿Alguien que quiera comentar algo, o hacer alguna pregunta? Tú querías. Sí, yo estaba dando la palabra, pero me puedo aprovechar. Son varias cosas porque creo que ahora comparando un poco la forma en la que se estructura y se compone un trabajo de titulación de esta naturaleza, ¿no? En relación con un trabajo como en letras, por ejemplo, hay un abismo, ¿no? Porque muchas veces a las asignaturas de seminario de investigación y tesis llegan alumnos que quieren crear, ¿no? Y de algún modo, en letras, pues, y de algún modo nosotros tenemos que decir, pues, sí vas a crear, pero un texto académico, ¿no? O sea, tu objetivo es el análisis de textos. Entonces, otro tipo de análisis, traducción, otra situación muy distinta, procedimentalmente teórico y metodológica, muy distinta de la creación. Y entonces creo que eso, el que nosotros tengamos la apertura de conocer este tipo de trabajos que se relacionan con esa creación nos puede ayudar a orientar a los alumnos a decirles, mira, la diferencia está en esto, ¿no? Específicamente. Entonces, eso es algo que nosotros podemos ver. No sé si a la doctora Leticia le ha tocado, yo creo que sí, ¿no? Que llegan los chicos queriendo hacer creación, ¿no? Y entonces eso está bien. No. Pero bueno, a mí me ha tocado dos o tres y entonces tengo que redirigir las temáticas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro,
mi duda era precisamente esa, ¿no? Lo que comentaba Evelia y Claudia, por supuesto, ¿qué va primero, ¿no? ¿Qué hacen primero, la creación o la poética, ¿no? El poemario, la poesía, pero bueno, ahorita ya lo aclararon. Eso me parece también interesante porque de algún modo después se tienen que combinar, ¿no? Y convergen, entonces, es muy, muy, muy interesante. Me encantó el fragmento de Cimas del Olvido, Liliana. Luego nos lo compartes. Creo que los ejemplos que tú pusiste estaban pues adecuados con la teoría, por supuesto, pero cuando uno va viendo, ¿no? Esos ejemplos desde como no tanto la técnica o la teoría, sino qué es lo que te dicen y cómo están formulados, es crean otras cosas en el lector, ¿no? Aunque tú misma lo dijiste, no, el lector no fue objeto, sino era más bien eh, la creación misma, ¿no? Y se me hace también, ya lo último, muy, muy interesante esto que mencionas acerca de cómo el poema es el que elige, ¿no? La estructura, las palabras y cómo él mismo se va formando. Y bueno, yo te felicito por esta imagen también que nos regalas como lo que mencionabas, ¿no? De cazadora de palabras, porque es una imagen muy, muy significativa que creo que podemos, si tú nos das permiso, a tomar y reapropiárnosla e ir cazando palabras para crear, ¿no? Para crear nuevos mundos, conceptos, y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, Liliana. Cecilia tiene levantada la mano. Ceci, por favor. Ahí está la libreta que caso palabras. Sí. Bueno, pues igual felicitar mucho a Liliana, disfruté mucho la presentación. Y tengo como un comentario desde nuestra disciplina, que es la filología, con esto que ustedes hacen de la parte de análisis de su propia producción. A mí eso me hace mucho ruido, porque nosotros como filólogas, bueno, quizá de eso pediríamos nuestra limosna, así que Safo nos hubiera explicado los porqués de su creación o en general. La verdad es que eso es algo que no se suele hacer, digamos, en la historia de la literatura. Y es algo muy positivo, pero también tiene, creo yo, no sé cómo lo perciban, un poco de desventajas porque el texto es un ente vivo, ¿no? Y tiene también un juego de interpretación de cada lector, cada lectora. Entonces, y por eso creo yo que la creación va al inicio, porque incluso uno podría tomar la decisión de, ¿saben qué? Yo me quedo con mi lectura, no estoy lista para entrarle a la poética, a lo mejor en un futuro, cuando ya yo haya, no sé, digerido bien lo que yo misma pude ver de ese texto, me meto a ver qué me está explicando, porque, no sé, yo siempre me gusta o siento orgullo de sentirme buena lectora. No sé si les pasa, no soy escritora, no tengo ese talento, pero me gusta sentir que sé leer. Y entonces cuando nos dan la poética al inicio, pues como que nos quitan ese lujo, ¿no? Y es algo que entonces, no sé, tú, Liliana, tendrías que explicar en una entrevista después, pero primero que cada quien se haga sus ideas. Y es algo que no sé si se hubiera hecho siempre, no sé si le hubiera restado riqueza a la recepción de los textos literarios, ¿no? Pero bueno, no sé qué opinen ustedes. ¿Yo puedo opinar? Sí, claro, claro, adelante para eso estamos. Eh, sí, yo estoy también de acuerdo. Yo también creo que primero, yo de hecho subí un post a Facebook burlándome de la proceso de hacerlo poética. Porque yo decía, en la universidad nos engañan que nos vamos a poder titular con nuestra gran creatividad, ¿no? Pero finalmente ya lees todos los requisitos y dices, oh, poética, claro, tengo que aterrizarlo, ¿no? Y de verdad que es muy difícil. O sea, yo profesionalmente me dedico a hacer esto para otras personas, pero hacerlo para mí, eso fue verdaderamente digo, no hacer poéticas, pero me refiero como a revisar ese tipo de materiales académicos, ¿no? Y claro, pues desde la objetividad de, no, bueno, aquí le falta, muévele, súbele, pero hacerlo conmigo, no, si yo con el primer texto que le entregué a Delia, era una cosa que daba vueltas así, o sea, no caminaba para ningún lugar, ¿no? Porque
decía, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo aterrizo? O sea, como, ya poco a poco fui medio así como pudiendo. El segundo también estaba así de choro. Ya otra vez, ya después ya lo pude como acomodar por secciones, ¿no? Creo que sí es una parte necesaria, pero sí cuesta trabajo, pero sobre todo yo creo que hay una parte de rebeldía, ¿no? Porque dices, pues si yo escribí, ¿por qué tengo que explicarlo? No es así como, pues entiéndanle ustedes un poquis, ¿no? Pero claro que lo Hagan entienden su los trabajo. académicos, que el requisito es ese, para ver si de veras no pasamos de noche por las clases teóricas, ¿no? Porque finalmente de eso se trata la poética, o sea, tienes que explicar aspectos pues de corrientes literarias, si con unas te identificas o no, recursos literarios y los tropos y todo eso, o sea, que no nada más digas, hay tropos, sino que tienes, ahí la verdad es que tuve que estudiar, o sea, los famosos figuras retóricas, o sea, yo a lo mejor uso, ¿no? Y sí uso, pues, pero yo no sabía qué era qué, entonces tuve que estudiar literalmente. Digamos que sí, que lo que no aprendí en clases lo aprendí en la poética. Digamos que sí cumple con ese propósito de aterrizar, al menos muy segmentadamente, muy parcialmente, al menos en lo que a ti te corresponde para explicar lo que escribiste, ¿no? Y pero pues ya es ganancia, ¿no? Porque sí, cuando terminas, como que es, ajá, pasé 4 años y medio ahí, ajá, y luego, y te vas con la sensación, que a muchas personas les pasa, que es que no me acuerdo de nada, o no sé nada. Bueno, pues realmente con la poética aterrizas todo, ¿no? Y le vas rascando, y le vas encontrando, y vas entendiendo, y y vas encontrándole la lógica, y no necesariamente al poemario, sino a esa como mare magnum de información que traes en la cabeza, que finalmente sí forma como un acervo que de pronto lo puedes aterrizar, pero que no sabías ponerle el nombre que le correspondía, ¿no? No sabías cómo clasificarlo. Ahora digamos que ya no es tan desconocido, pues, ¿no? Al menos en esos aspectos. Entonces, yo también creo que debería de ir primero la creación, y después la poética, ¿no? Como, bueno, a ver, es como cuando te enseñan el atrás de cámaras, ¿no? Dices, bueno, me quedé con un buen sabor de boca o no, entonces, bueno, ya si quieres ir a ver de qué se trataba y vas y qué hacían detrás de cámaras. Y se me imagina que de pronto la poética es como eso, ¿no? Como ir a ver cómo lo hicieron, cómo armaron la tramoya o como lo que sea, ¿no? Pero sí me gusta el proceso fue muy gratificante, sí fue porque la verdad es que sí soy muy obsesiva. Entonces, sí funcionó un poco el método de Belia, de irme soltando así un poquito. Eran como gotitas de cicuta. No, no es cierto. Entonces, ¿cómo se llama? Porque sí me iba ahora sí que cayendo el 20, ¿no? O sea, como que fue un proceso, fue bueno, fue muy intensivo, porque realmente yo empecé a escribir esto, pues el 8 de abril. Sí, el 8 de abril realmente fue cuando empecé a escribir. O sea, el poemario ya estaba, ya, pero la poética, poder aterrizarle y darle una lógica, una estructura, que de veras tuviera como pies y cabeza y que yo no seccionara, porque que no más bien que no revolviera, porque sí tenía yo revuelta la información y a veces hablaba yo de un yo poético y de repente metía algo de un tropo y luego no sé qué, o sea, traía yo ahí una ensalada. Entonces, volver a acomodar eso, pues sí, el ordenarme, me ayudó a eso, a ordenarme, ¿no? Y pues a cumplir con los requisitos, que es muy bueno, y eso es muy bueno, si no, pues no lo logro, pero no, sí, así es. Gracias, Liliana. La doctora Leticia va a intervenir, por favor. Sí, ya dejé prendido todo, cámara y micrófono, porque aquí en el telefonito no le entiendo. Me cuesta trabajo, pero te felicito mucho, Liliana. Me gustó tu exposición, pues lo que nos mostraste de tu poemario, que me imagino que vas a publicar o ya está publicado. No, tiene Apenas. que ser inédito para que lo puedas usar para titularte. Ok. Bueno, entonces me imagino que lo irás a publicar y ya nos invitarás a la presentación y todo eso. Y también felicidades a Evelia por esta
valentía de trabajar con personas que se dedican a la palabra y que se dedican a la creación y que hay una parte de enorme sensibilidad en ello. Entonces hay que ser muy cuidadosos, hay que también, como parte de la sensibilidad está el hecho de que las exigencias académicas de pronto son un poco complicadas, ¿no? Entonces, lograr mediar entre las exigencias del mundo académico y este universo personal comunicable, pero al mismo tiempo que no nos importa si no se comunica, etcétera. Lograr la media, pues es digno de también espíritus muy grandes y nobles, como en el caso de Belia, que tiene la formación académica, pero al mismo tiempo la calidad humana, la calidez humana que exige una lectura de este tipo. Clau, también, Clau, muchas felicidades porque tus comentarios me llevaron a reflexionar sobre, por ejemplo, Diotima, ¿no? Sobre el papel de Diotima y el desmontaje de los lugares comunes en torno al amor platónico y demás. Pero te voy a decir, Liliana, desde la lectura del título de tu poemario, o tu tesis, ¿no? Digamos la tesis en sí, Entre el sol y la muerte, fíjate que me llevaste inmediatamente en estos ejercicios intertextuales y de juegos dialécticos que se dan entre el que escribe y sus referentes y el que lee y sus referentes, ¿no? Este ejercicio de recepción tan bonito, tan hermoso que se da cuando lo primero que ves es el poema, ¿no? Y yo también defiendo la idea de que vaya primero su poemario, su creación artística. Entonces, en ese sentido, ¿sabes a quién me recordaste? Al poema famosísimo que mal interpretado como profundamente meloso, como profundamente amoroso, y que sí lo es, ¿no? Pero también es muy existencial. El poema de Catulo, el Vivamos mea lesbia, atque amemus, que el poema de los 3.300 besos, que es un poema interesantísimo porque pareciera que está hablando de un amor completamente apasionado y demás, y en realidad lo que hay es un problema existencial puesto sobre la mesa, ¿no? Y una serie de paradojas preciosas respecto de que juegan con la eternidad y con la efemeridad de la vida, ¿no? Y de lo que constituye el amor y de el choque entre generaciones, como los viejos severos criticones, ¿no? Que están cuchicheando, ¿no? De la hermosísima relación jovial. Toda esta serie de paradojas, de contrastes y paradojas, hacen de ese poema una hermosísima reflexión sobre la vida, que es lo que yo vi en tu título, Entre el sol y la muerte. Entonces, por eso me llamó la atención y por eso me inscribí, o no sé si alguien me ayudó a inscribirme porque ya no supe completar el proceso, pero yo quería escucharte. Entonces, también opino igual que Clau, igual que tú, igual que Belia, igual que lo ha mencionado también Cecilia, esta experiencia creativa y esta experiencia de recepción es mucho mejor cuando te leemos primero a ti. Pero también es bien bonito, bien interesante la reflexión que se hace cuando elaboras tú misma tu poética, porque eso es algo que solo puedes lograr después de que has leído poéticas, después de que has leído a muchos autores y estás retroalimentándote como creadora, como poeta, te estás retroalimentando con ese. Yo felicito a la universidad. A mí siempre me ha gustado mucho la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por muchas cosas, pero también me pareció hermosísimo que tuvieran una licenciatura en creación literaria. Yo la hubiera estudiado, ¿eh? De haber sido el caso, yo me hubiera metido a estudiar, porque le platicaba yo a Ale que en un punto de la vida quise estudiar letras hispánicas, precisamente por la vena creativa que según yo creía tener. Después lo pone uno todo en duda, pero si hubiera visto creación literaria, pues obvio me voy para allá, ¿no? Entonces el asunto es que me parece que me hiciste recordar a palabras de Nietzsche, por ejemplo, que dice que quien lee es un perezoso, quien realmente merece alabanza es quien escribe. Pero es que quien escribe se nutre de lo que lee, ¿no? Entonces la reflexión, ahí digamos que el desafío que te plantea Nietzsche es que quien lee mucho, pues puede escribir mucho o no, ¿verdad? Pero quien lee mucho, pues está allí sentadito, ¿no? Su psique y su parte cognitiva está nutriéndose y demás, pero
¿cuándo te desgarras en escribir unas líneas, no? Esa es, digamos, la cosa bonita que recordé con tu trabajo. Ahora, hay que preguntarnos, no sé si sea una pregunta interesante para ti, después de esta experiencia de tener que pensar, repensarte en tu poética, pues el principio, digamos, la función de la teoría o la función de la poética es dar parámetros para la lectura. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con eso? ¿Que te da parámetros de lectura? ¿O qué sucedió contigo como creadora después de que te viste obligada a sicutazo fuerte a pensar en tu poética, ¿no? La universidad te obliga y Evelia te ayudó. Entonces, esa es una pregunta que yo quisiera hacerte, a ver si la puedes anotar por ahí. Y me encantó que, pues sí, iba yo leyendo y iba encontrando las paradojas, me encantó el tema de la cosmogonía, que está lleno de figuras, uno va línea a línea y claro, como tiene aquí taladrando la cabeza, la teoría retórica, la teoría poética, la teoría de las figuras, pues va encontrando montones de figuras, ¿no? Muy hermosas y muy inteligentes, porque no nada más se trata de que sean bonitas, que es lo que yo siempre he defendido en Catulo, que sean emotivas o que sean muy bellas, etcétera, sí, pero además que sean muy inteligentes, ¿no? Que reten a la inteligencia, que reten al razonamiento, porque detrás de una construcción figurativa hay un proceso de razonamiento. Eso logra que el impacto sea, pero con una flecha segura. Entonces, en esa dinámica de pensamiento, entre tu creación y la poética que hay que reflexionar para que esto tenga carácter teórico o académico, yo lo que encontré fue un juego de espejos. Me encantó tu planteamiento del juego de espejos que fui siguiendo, ¿no? Desde el momento en que lo mencionaste, lo fui siguiendo. Y allí hay pues muchos espejos. Y entonces, ¿qué pasa cuando te pones frente a ti un espejo? Hay una imagen, hay una reflexión, de allí la metáfora de la reflexión. Pero ¿qué pasa si pones acá un espejo y acá otro espejo? O si te centras tú entre dos espejos, hay un universo múltiple con infinitas posibilidades de análisis, infinitas posibilidades de lectura, y eso yo creo que forma parte de la esencia de la poesía. Ahí me pareció muy brillante lo que dijiste y es una idea que podrías explotar un poquito más en la tesis, nada más por darte ideas. Los espejos, dices. Y el juego de espejos que se crea con este simple ejercicio empezando por este simple ejercicio formal de plantearte tu poética, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el otro? Tú ya tienes tu espejo y yo cuando te leo, estoy contigo, con tu espejo y con mi espejo, ¿sí? Y entonces es lo que le da, allí está la clave de la profundidad de un poema, para que no nos vengan a decir los lingüistas que no le entienden a los poetas. Pues, es un ejercicio de profundidad y de reto a la inteligencia muy grande, ¿no? Que se vehicula o que se verifica con el lenguaje. Déjame ver, porque tengo muchas cosas, pero te voy a decir solo las más relevantes. Tus poemas, tu juego de versos que desfasas y juegas con lo que históricamente se conoce como poesía figurativa. Pues sí, pero si ahora lo leen los jóvenes, si ahora lo leemos en la actualidad, no deja de sorprendernos y no deja de llevarnos. Fíjate que no nada más hay un desplazamiento visual, también hay un desplazamiento de las emociones, de los significados y de las emociones. Entonces, yo creo que también por allí tienes un montón de cosas muy ricas en tu poemario. Por otro lado, sí, hay mucho más que un efecto óptico, desde luego, con esto de la mudanza. Y en relación con el sentido de la literación, por ahí tenía yo una duda, déjame releer tu PowerPoint, después si me permites releerlo por el sentido, ¿qué sentido tiene la literación? La literación no es solo repetición de sonidos, tienes por ahí una literación muy bonita con puras heces. O sea, ¿qué es lo que le evoca al lector o al que, porque una cosa es la experiencia lectora y otra cosa es la experiencia auditiva, ¿no? Cuando tú escuchas una repetición de heces y la posición que tienen debe tener un sentido más profundo. Aprovechando que aquí está la creadora, que aquí está la autora, pues sería muy bueno saberlo. Si no, te escribo y me lo dices, porque hay una literación con heces que me encantó, pero no alcancé a detectar
el sentido. La cuestión del sexo solar, me encantó y te celebro y te aplaudo que tengas tú, que hayas creado la palabra, el verbo umbilical. Sí. ¿Sí? Porque además encierra muchos sentidos. Es vida, es vinculación, es un proceso de crecimiento, es un proceso de salir de sí mismo y generar otra cosa, es una cosa como dar a luz. Y todo eso, a ver, dame un verbo que lo tenga en español. No, si alguien lo encuentra, yo le aplaudo. Y y creo que sí estás autorizada, y aunque no estés autorizada a ti que te valga, la verdad. O sea, tú generas las palabras que tú consideres. Eso sí, muy llenas de contenido y mucho sentido. Tampoco se trata de ir armando cosas vacuas que tú no lo harías, ¿sale? Fíjate que en ese momento luego pensé en un filósofo que acabo de leer. Ellos se dan esa oportunidad de crear vocablos. Pero eso sí, hay un filósofo que acabo de leer que creó, fíjate, creó la frase el alma verdadea, el alma verdadea. Y entonces yo dije, ay, se pasan, ellos quieren hacer lo que quieran con la lengua. No, pero tiene toda una tesis, tiene toda una serie de fundamentos de orden sintáctico, de orden gramatical, de orden semántico, que de la traducción del texto de Aristóteles sobre el alma, se ve en la necesidad de crear una palabra que sea verdadera. Y yo dije, no se la compro hasta que me fundamente bien porque leí su trabajo y efectivamente no existe una palabra en español que contenga ustedes que saben griego, chicas, aletheuo, debe ser el verbo aletheuo, el que es intransitivo, y entonces él quiere que en español también sea intransitivo, porque todas las frases que tienes en español o todos los verbos que tienes en español para traducir al etheuo son transitivas y te exigen entonces la presencia de un objeto directo. Y él no quiere poner el objeto directo y está en su derecho, y además dice que ninguna frase contiene, ningún verbo ni ninguna palabra contiene en español lo que contiene el verbo al etheuo. Entonces, por eso crea el alma verdadea, y yo dije, me encantó el verbo verdadear, que no es lo mismo que decir verdad, ajá, verdadear, o sea, en esencia es verdad, pues el alma es verdad en esencia. Y tampoco hay uno que te concentre todos los sentidos que requieres para esta gran imagen que creas en el sexo solar, que umbilicar. Me pareció brillante, me disculpo por ser tan expresiva, pero de verdad es brillante, y yo creo que qué bueno que tienes la valentía, la integridad, la osadía de crear un verbo, ¿por qué no? Y si la RAE te dice que no, no le hagas caso, ¿de acuerdo? Hace mucho que Entonces, no le hago caso. no le hagas caso. Entonces, hablabas tú en esta cuestión de la soledad, que es también un análisis muy hermoso el que planteas, que a veces exceptúas al lector, ¿no? El lector, bueno, puede ser, pero de todos modos te va a leer. Y como poeta uno tiene que estar consciente de ello, ¿no? Entonces, efectivamente la creación es una experiencia íntima. A pesar de ello, siempre hay una interpelación, porque desde el momento en que externas de tu yo creador, de tu yo creadora, lo ofreces, aunque sea a ti misma, un producto que denominan poema, un texto que tiene toda una estructura y que tiene toda una formulación poética que tiene que ver contigo, siempre hay una interpelación. Esto, si algún día lo dudo, y te felicito porque lo dudes, pero hay una cuestión que podríamos pensar como pragma poética. Para que derribemos la idea de la escritura en soledad o de la exposición en soledad, sino para que nos demos cuenta de que aun cuando seamos solo nosotros los que nos estamos leyendo, retroalimentando, etcétera, reformulando, replanteando nuestros textos, de todas maneras allí, eso se dice que es un monólogo, pero yo considero que es un diálogo permanente, que es una construcción de ida y vuelta contigo misma. Y yo creo que si quisieras la base teórica de eso, si en algún momento de la vida te ves obligada a tener que
forzar tu creatividad a la camisa de la academia, puedes pensar en la pragma poética, ¿no? Te explica, este marco teórico te explica quién es el destinatario. Hay varios niveles de destinatarios en lo que se escribe. Entonces, se construye con mucha precisión quiénes son esos destinatarios y uno mismo puede ser destinatario múltiple, ¿no? Pero hay marcas específicas en el texto que te indican a saber quiénes son los destinatarios y por qué son ellos, ¿no? Eso pues sería lo que académicamente yo podría aportar a tu trabajo de creación, a lo que te pide la universidad como creación, pero en general creo yo que no tienes que justificar ante nadie las bases de tu poética. Así que te felicito y ojalá en algún momento, pues si me dejas leer por lo menos tu PowerPoint para verlo con más detenimiento, evidentemente después podré leer tu poemario, podré leer tu tesis. Espero que seas tan amable, que Evelia sea tan amable de permitirme leer tu trabajo, porque seguro voy a aprender mucho y seguro lo voy a disfrutar. Así que pues muchas gracias. No, al contrario, gracias, gracias. Todo estoy anotándolo, ¿eh? Todo, porque sí, muy interesante todo. No, y además eres muy disciplinada. Se nota que eres muy disciplinada, o sea, no andas con espíritu libre, así por... No, pues sí, desde luego, sí, así andas, pero eres disciplinada y tienes intereses académicos. Eso es lo que me gusta de muchos poetas. Sí. Entonces, sí, todo esto, yo espero también que ya pronto me titule, para que yo pueda, porque la verdad es que lo que sí se me antoja, es que es una contradicción, puede sonar. Y voy a regresar a la pregunta que hiciste en un principio, que decías que qué me había, como, ahora sí, como que qué lastres me había colgado al cuello haciendo la poética para poder escribir. No lo dijiste así, lo dijiste más bonito, pero finalmente es como si eso me hubiera podido llegar a limitar, ¿no? Es como decir, bueno, ya que descubrí como el truco, ya se le quitó el chiste. Realmente no, porque siento, la verdad es que si bien sí es un aprendizaje, eh, bueno, yo estuve en otros momentos, talleres y cosas así, estuve en diplomado de creación literaria de la SOGEM y luego dije, no, pero como que se me antoja más, voy a entrar a la licenciatura. Toda la parte teórica me gusta, me interesa, pero como que yo creo que hay una frase que es que se vea, pero que no se vea. O sea, ¿no? O sea, ahí está quizá el bagaje, el entendimiento de la teoría, todo eso, pero que no sea como un catálogo que sea alarde de, mira, aquí es una metáfora porque ves que evidente es la metáfora, ¿no? Por ejemplo, sino, esa es una parte que me mueve mucho. Entonces, realmente el haber hecho la poética, el estar en ese proceso de hacer la poética, sí me da más herramientas, no necesariamente para escribir más y tampoco como para escribir como con ya entender qué estoy haciendo, pero sí es una parte que cubre al menos una necesidad que va como paralela a la creación, ¿no? O sea, no la invade al 100%, pero sí va como para saber qué estoy haciendo, o sea, porque la verdad es que muchas cosas las hago empíricas, hago corrección y no, corrección de estilo yo hago desde hace muchos años, y Evelia se enfrentó a algo que me preguntaba, qué es? Le decía, yo no sé qué función tiene, pero sé que lleva acento. O sea, si me preguntas cómo se llama, porque no sé, pero lleva acento, y tengo la certeza de que sí lo lleva. Eso me pasa en muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, esto me permite, pues, quizá es como tener una especie de soporte, ¿no? De no sentir como de que, digo, que eso no es como que vaya a pasar, pero que si alguien me preguntara en la calle, ¿por qué escribiste así ese poema? Que no me quede yo así como petrificada sin saber qué decir, sino que me da como más sustento, me da un poco más de seguridad, eso es cierto, pero no invade en el ámbito creativo. Yo sigo escribiendo sin cuestionarme si estoy haciéndolo bien o no, si estoy aplicando bien la teoría o no. Esa parte está como muy separada, como cada una en su ámbito. Si bien son complementarias o forman parte del mismo mundo, pero para mí son como dos capítulos que son separados, ¿no? Entonces, digamos que no me perjudico, sí, es cierto. Esa es una, ¿no? Y y la otra que se me está yendo lo que quería decir, sí, la creación de las palabras, sí, o sea,
son palabras que yo digo, es que si existiera esa palabra, como que condensaría la emoción de lo que quiero, la sensación, la reflexión de lo que yo quisiera plasmar ahí, que, no, que sea como muy sintético, ¿no? Confidencia, ¿no? Hay una confidencia que habla de que digo que escribo poco, pero escribo como muy, más bien dicho, publico poco o suelto muy pocos poemas, aunque escriba todo el tiempo, y realmente escribo todo el tiempo. O sea, me es muy difícil dejar de escribir, y ahora sí que casi necesito escribir como para serenar cosas, ¿no? Entonces, y yo me puedo seguir días enteros, por eso a lo mejor la parte de, cuando me dijo Evelia, bueno, pues tienes 2 semanas para hacer esto y presentar no sé qué. Claro que a mí se me instaló en la cabeza que yo tenía que terminar en 2 semanas toda la poética, ¿no? Entonces yo no dormía, o sea, yo nada más comía, o sea, yo iba así a ver qué había para comer. Ok, alcanza para tantos días, me encierro tantos días, ¿no? Y entonces, y así lo hice. Entonces, me gusta mucho, es una parte que me gusta mucho. Luego, pues tengo que salir a la vida real, pero si por mí fuera, no saldría, la verdad. Entonces, esa parte de estar creando como estas palabras, como estar, pues sí, regodeándome, esa es la verdad, regodeándome en las palabras y estar viendo si tienen ubicación en tal o cual lado, ¿no? Forma parte de buscar un término donde yo diga, este sí refleja lo que creo que es necesario que exprese, ¿no? Y por ahí decía Olivia que era muy peculiar lo de que yo decía que el poema escoge. Sí, el poema escoge sus palabras, es cierto, porque tú lo lees y dices, no, es que no, así no dice, no es lo que yo quiero, o ni siquiera como que suena como, y puede ser desde la musicalidad, puede ser desde el significado, o sea, como que son varios elementos que se tienen que conjuntar para que digas, ok, ya está, ¿no? Y algo que sí busco es que que sea como significativo, no nada más como casarme con un sonido y decir, ay, suena muy bien, ¿no? En realidad no soy como muy melosa con la palabra, de hecho no, ¿No? hasta eso soy como muy cruda, ¿no? O sea, de pronto, pues yo creo que debo tener como 2 personalidades, porque en general, cuando dicen, tú escribiste eso, sí, es que no parecería, ¿no? Pues sí lo sé, o sea, a lo mejor hacia afuera lo que yo aparento es, o bueno, no lo que aparento, sino como yo me desarrollo, como yo me muestro, es una cosa, para escribir es otra, y sí, es un poco como complicadona, o sea, como complicadona porque está ahí, y en ese sentido es que el lector quizá no está, y ahí esa era la otra, el lector quizá no está, no es porque no me interese o yo no quiera que los lea, ¿no? Pero creo que hay un poco como de vanidad y es un prurito y todas esas cosas, de no pretender ser como alguien que escriba un bestseller, que el objetivo es como publicar mucho, que te conozcan mucho y que vendas mucho. Digo, yo no estoy como pelear con eso de que la gente pueda vivir de eso, ¿no? Pero creo que si el objetivo nada más es ese, entonces ya no es literatura, desde mi punto de vista, ¿no? Y entonces, no estoy preocupada de, y si les irá a gustar, si lo irán a entender, si tendrá buena recepción, ¿no? O sea, porque entonces eso para mí ya es como una especie de filtro autoimpuesto, como una especie de censura, de estar volteando a ver si tengo o no la aprobación, ¿no? O sea, si lo irán a entender, ¿no? Entonces esa palabra no, porque pues esa no todo el mundo la usa. Esto, no, mejor los voy a formar derechitos todos a la izquierda, porque pues eso de estar saltando en la página tampoco. O sea, ¿no? Y entonces en ese sentido es que el lector como que no está, porque eh, no es tanto como ver si el mercado, yo creo que es eso, quizá no es tanto el lector, es como si el mercado lo va a recibir, no como un producto, como una mercancía, yo creo que va por ahí. Ok, ¿o me permites hacerte un comentario final? Sí, Pido sí. disculpas por el tiempo ocupado, pero me No. recordaste a una alumna, tenía yo hace, no sé, como 20 años, tuve una alumna de latín muy brillante en la Universidad Pontificia de México. Ahí di muchos años latín. Entonces, esta muchacha abogada me hizo una pregunta que me dejó con la boca abierta y siempre que la recuerdo me deja con la boca abierta. Y ahora me hiciste tú recordar a esta chica, fíjate, con tu verbo umbilical.
Me acordé de esta chica cuando les presenté el esquema de conjugación verbal del latín que está organizado en un sistema de 6 tiempos y una cantidad específica de modos. Todo cabe en una página, ¿no? Y entonces la chica esta, abogada, muy brillante y demás, me dice, oye Leticia, ¿y eso es todo? Y yo me quedé pensando, ¿qué? No entendí su pregunta, ¿es todo? Le digo, hasta donde yo sé, sí. No, dice, no puede ser, no puede ser. Hay tantos matices temporales y modales en la inteligencia humana, en las emociones humanas, en la realidad, que esto no puede ser todo. Y entendí su pregunta y entendí su descontento. ¿Cómo queremos meter todo en un cuadro, no? ¿Cómo pensamos que palabras que no estén autorizadas por la RAE o por los diccionarios latinoamericanos, mexicanos, etcétera, no pueden ser respetuosa e inteligentemente formuladas y creativamente formuladas? Tampoco es como para hacerlas en maquila, pero a veces se necesitan, ¿no? Y entonces me quedo con umbilicar y me quedo con verdadear. Y entiendo en toda su profundidad la pregunta de mi alumna. Sí, sí, Y sí. nuevamente felicidades. Muchas gracias. Gracias por Sí, todos los comentarios y el tiempo dedicado a esta lectura. al contrario, gracias por dejarnos leerte. Y desde luego gracias al grupo de investigación desde Temiscira, porque pues estos espacios, ya te fijas cómo te viste obligada a escribir y resultó también. El ejercicio Perdón, yo reflexivo es estaba bueno. hablando, perdón, estaba hablando y tenía apagado el micrófono, pensé que lo había dejado, prendido. Tenemos 2 comentarios en el chat. Muchas gracias, Liliana, por tu participación, por compartirnos tu trabajo. Es interesante y pues es una generosidad que lo hagas, ¿no? Andrea Lara nos dice en el chat también lo mismo, tiene la misma impresión, que es muy interesante el camino que cada persona tiene que recorrer para su proceso de titulación, y el de Liliana no es la excepción, y por eso la felicito muchísimo por su creación poética tesis. Enhorabuena. Alejandra también menciona: Liliana, felicidades por tu presentación. Me pareció fascinante cómo presentaste algunas partes de tus poemas y explicaste la poética que los sustenta. Enhorabuena. Concuerdo con la doctora Ceci, y aunque de pronto parece novedoso, al menos para mí, y por curiosidad quiero saber más de lo que pasa en él o la poeta cuando escribe, el ver detrás de cámara, por así decirlo, también me crea la sensación de arrancar a mí como lector, la conexión o complicidad con el escritor que se crea al tratar de sintonizarse para comprender lo que se lee en la poesía. Siento que es como ver cómo el mago hace sus trucos de magia. Muchas gracias, Ale, por los comentarios. Gracias, Andrea, también por tu asistencia. Y bueno, terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias a todas, ahora sí, todas en femenino, por estar presentes. Los esperamos el próximo semestre con la siguiente parte del seminario, en la que se seguirán presentando temas de titulación. Esperamos que pasen unas excelentes vacaciones, y es que ya vamos para allá, ¿no? De todos. Y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.